Bueno, pues tenemos ya con nosotros hoy a Raquel Martín de Ayuda a la Iglesia Necesitada para hablar de temas interesantísimos que afectan, como siempre, a nuestros cristianos, como dices tú siempre, perseguidos y pobres, ¿no, Raquel? Nuestros cristianos marginados, discriminados en el mundo. Bueno, les vamos a recordar, hoy esta semana se ha cumplido 5 años de un enorme atentado en República Centroafricana, en la masacre de Alindao, como la conocemos, en el 2018, en la que murieron 80 personas en un gravísimo atentado en la catedral. Nos vamos hasta allí porque, aunque son perseguidos, como siempre decimos, nunca les olvidamos. Son nuestros faros y a los que mirar. Hemos hablado con el sacerdote de República Centroafricana, el padre Gaetán Kabasha, que nos recordaba esto de la masacre. Hace ya 5 años que aquello ocurrió, pero no fue un solo acontecimiento en todo el país, porque ha habido desde el año 2012 8 sacerdotes muertos, miles, centenares de miles de personas que van muriendo así y en la total impunidad, porque el país está deshecho y no tiene el control total de su territorio. Y eso hace que los criminales sigan allí en movimiento libres y además siguen haciendo sus fechorías, sus crímenes donde se encuentran. Bueno, es que entonces ya se denunció que los cascos azules no habían hecho nada para evitar todo esto, para evitar esta masacre. Bueno, pues es que precisamente fue uno de los puntos en los que los rebeldes pues se demostró que pudieron acceder a la catedral, si no cómo, y también al campo de desplazados que estaba cerquísima. Así lo denunciaba el padre Gaetán Kabasha. Y el problema es que es una persecución muy sutil, porque hay que precisar que no es una persecución oficial. Es decir, que en África en general no hay ningún gobierno que persiga a la iglesia. Los poderes públicos no persiguen la iglesia. Pero los rebeldes, como la mayoría son musulmanes, y además muchas veces en conexión con algún radicalismo islámico, entonces se ceban con la iglesia cuando llegan, parte porque la iglesia suele tener algunas cosas que se pueden robar. El cura en el pueblo a veces tiene el coche, es el único que tiene coche, que por cierto es un coche que sirve para todo. Y entonces cuando llegan quieren coger este coche, quieren ocupar los edificios de la iglesia, y los curas son los que protegen a los refugiados. Cuando hay siempre enfrentamiento, la gente huye hacia la iglesia y el cura está en medio de ellos. Entonces, en general, pues cuando llegan estos, atacan las iglesias porque dicen que allí están sus enemigos, que el sacerdote es cómplice, lo que sea, y pues muchos mueren así en esas circunstancias. Bueno, claro, es que esta persecución continúa en todos los países de África y especialmente allí, en República Centroafricana. También en Nigeria, ¿no? Hace poco, la semana pasada, me parece que hablábamos de ello también. Sí, claro. Es la parte del Sahel, el área del Sahel, en la parte del subsahariana. Bueno, se están dando cita todos los rebeldes y todos los grupos islamistas internacionales. Y además se aprovechan de la pobreza que existe, aunque se trata de un país, el de República Centroafricana, muy rico en materias primas. Y por eso se aprovechan para conseguir estos recursos y además imponer los propios intereses. En aquellos lugares no se conmemora con una fiesta porque se sobrevive cada día, ¿no? Cuando uno está sobreviviendo cada día no está haciendo fiestas ni conmemoraciones, sino que conmemora cada día, porque cada día hay algún acontecimiento nuevo. Entonces se recuerda esas matanzas casi cada día, porque cada día hay que sobrevivir. Hay que recordar que en aquel momento murieron más de 80 personas, realmente eran más, y 2 sacerdotes que estaban en medio de ese campamento de refugiados que estaban en el presbiterio, en la catedral, y los cascos azules de la ONU habían huido, dejando desprotegida a la gente. Y los sacerdotes decidieron estar en medio de los desplazados de los refugiados. Entonces los rebeldes llegaron disparando a todo el mundo y quemaron el campamento y quemaron a los 2 curas. Otros se consiguieron huir, pero 2 murieron. Uno de ellos era el vicario general y el otro que estaba por ahí en la catedral.
Bueno, ¿se recuerda todavía los 80? Habíamos puesto 40, no, en ese rótulo son 80, el doble fallecidos en esta masacre de hace 5 años. Y por eso nosotros, Ayuda a la Iglesia Necesitada, sabemos que sostenemos a esta iglesia mártir en República Centroafricana y en todos los lugares del mundo y queremos que su testimonio de fe y de esperanza, como la que dieron entonces, no se pierdan. Y por eso les recordamos hoy. Fijen lo que decía el padre Gaetán. Lo primero que hay que decir es que no tenemos que olvidar que hay guerras en África, porque en estos momentos todas las miradas están orientadas hacia, primero en Ucrania y Rusia, y luego en Oriente Próximo, en Israel, en Gaza, y se olvida que hay más guerras en ese mundo y igual de sanguinarias, de violentas, ¿no? Por ejemplo, la guerra de Sudán es una guerra violenta, tremenda, que está llevando por delante a centenares de personas cada día. La guerra del Congo, que está viva hasta hoy, está llevando por delante a centenares de personas. Y en Centroáfrica es una guerra que lleva ya más de 10 años, que aparentemente está completamente olvidada de los medios de comunicación. Lo que podemos hacer es recordar siempre que hay más guerras que las que aparecen en los medios ordinarios, ¿no? Esa guerra de Centroáfrica. Y luego intentar movilizar a la comunidad internacional que se ocupe de ese tema, porque al final, pues que si no se hace nada, esos criminales seguirán haciendo sus cosas, sus crímenes y en la total impunidad, porque ven que nadie es capaz de luchar contra ellos, ocupan territorios enteros y allí se afincan y van extendiendo cuando pueden su territorio y tienen a gente como rehén y allí ponen sus leyes y no obedecen a las leyes del Estado y así vamos, ¿no? Llevamos 10 años así. Bueno, llevamos muchos años así, decía, pero el Papa Francisco los recuerda a todos los cristianos perseguidos habitualmente. También hizo un llamamiento por estos asesinados. Les tiene presente y como dice muchas veces, ¿no? Hay más cristianos perseguidos ahora que en los primeros siglos. Es así, Eso es así. lo que Siempre dice, los primeros años cercano con el dolor de nuestros cristianos y de las guerras, esas heridas abiertas. Nuestro Papa Francisco, bueno, él siempre cercano y también con la minoría cristiana que viven ni más ni menos que en Emiratos Árabes Unidos, donde se ha anunciado que el Papa Francisco va a viajar el próximo 1 de diciembre. El Vaticano ha anunciado recientemente la agenda que tendrá durante estos días. El Vaticano ha dado a conocer la agenda del Papa Francisco para su viaje a Dubái, donde participará en la COP28, la conferencia sobre el clima. Viajará a los Emiratos Árabes Unidos del 1 al 3 de diciembre. A su llegada tendrá lugar la ceremonia de bienvenida. El sábado 2, el Papa pronunciará un discurso ante algunos de los líderes más importantes del mundo. Se espera que Francisco haga un llamamiento a la protección del medio ambiente, algo que ha hecho a lo largo de todo su pontificado. Justo después, el Papa mantendrá algunos encuentros privados. El domingo 3 de diciembre, Francisco inaugurará el pabellón de la fe de la Santa Sede en el lugar donde se celebra la conferencia. Está dedicado a la fraternidad entre culturas. Poco después, Francisco regresará a Roma, donde aterrizará en torno a las 2:40 de la tarde. Bueno, pues como siempre vamos a estar muy atentos a este viaje del Papa Francisco, interesante, seguro que da muchos titulares, bueno, como suele hacer, ¿no? Sí, Francisco. Sí, bueno, allí en este país son muy pocos los cristianos y los católicos que viven en general en toda la zona de Oriente Medio. La mayoría son inmigrantes, muchas veces son filipinos e indios, bueno, los que se dedican a la construcción o que viven en situaciones muy, muy precarias, pero a ir a visitarles. De hecho, recordamos, Álvaro, que hace tan solo 2 años inauguró en esta región del mundo la Catedral de Bahrein, la más grande de Nuestra Señora de Arábiga, que pretende pues acoger a todos los católicos, todos los residentes de Emiratos y que son, pues, como decimos, la minoría religiosa de la zona. Ayuda a la Iglesia Necesitada colaboró, además, en la construcción de esta catedral que les mostramos en estos momentos y que pretende ser el centro y el corazón católico de toda la península arábiga. Bueno, una catedral donada a los terrenos, por cierto, por el rey de allí, ¿verdad? Una obra de Kiko Argüello, iniciador del camino neocatecumenal. Raquel, lo dejamos aquí, la semana que viene más, sobre los cristianos, ¿cómo podemos ayudar o cómo puede colaborar? Bueno, todas estas historias de los que son minorías perseguidos, como los de República Centroafricana, todos nuestros proyectos en la página web de ayuda a la iglesia necesitada.es. Raquel, gracias, como siempre. La semana que viene más.